Hola chicos, bienvenidos a este video introductorio acerca de enlaces químicos. Los enlaces químicos son procesos responsables de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas y le confiere estabilidad a los compuestos. Sabemos que los compuestos buscan siempre tener la estabilidad, los átomos de los elementos buscan cumplir con la regla del octeto, donde me dice que los elementos que tienen 8 electrones en su último nivel de energía son estables. Sabemos que tenemos excepciones, como en el caso del helio, que cumple la estabilidad con 2 electrones de energía, y que el hidrógeno puede cumplir su estabilidad teniendo también 2 electrones de energía. Son excepciones, pero en esos casos tienen la estabilidad la mayoría de átomos de los elementos con 8 electrones de energía, 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, para eso se realizan los enlaces químicos, para que los compuestos, para que los átomos, para que las moléculas sean estables. También podemos denominar que un enlace químico es la fuerza existente entre dos átomos una vez que se ha formado un sistema estable. Seguimos hablando de estabilidad. En esos casos, hablamos de 3 tipos de enlaces: enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Vamos a ver características de cada uno de ellos. En cuanto al enlace iónico, se forma de la unión o de la interacción entre un metal y un no metal. En el caso del elemento metal, como el metal tiene la facilidad de ceder electrones, va a quedar con más carga positiva. Sabemos que los átomos tienen carga neutra, igual carga de protones e igual carga de electrones. Al ceder electrones, va a quedar con menos carga negativa porque los ha cedido y va a ganar o va a tener más carga positiva. Por lo tanto, se convierte en un catión, ¿sí? Es decir, un átomo cargado positivamente. En el caso del elemento no metálico, que es aquel que absorbe, retiene, recibe el electrón, como queda cargado o queda con más electrones que protones, queda un átomo cargado negativamente, a lo que se llama un anión. Cuando nosotros hablamos de un enlace iónico, hay que tener presente que se está hablando del proceso donde uno de los átomos regala electrones. Muchas veces a los átomos les queda más fácil regalar tal vez 1 o 2 electrones que tienen en su último nivel de energía. Al regalarlos en el nivel anterior, cumplen con la ley o norma del octeto, cumpliendo su estabilidad. Por lo tanto, hay que tener presente que el enlace iónico se cede y se regala electrones, que hay uno que queda catión y otro queda anión. Al quedar con carga opuestas, hace que los elementos y los átomos permanezcan unidos. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. En el caso del enlace covalente, a diferencia del iónico, el iónico regala, cede electrones. En el caso del enlace covalente, se comparten electrones. Entonces, no se ceden, sino que se comparten. Los dos se benefician de ese cambio de electrones. ¿Sí? Los dos reciben como un servicio al prestarse los electrones, se comparten. Existen 2 tipos de enlaces covalentes: los covalente polar y los covalente no polar. En el caso de los covalente polar, hablamos de proporción diferente en cuanto a qué. Hablamos en proporción diferente en cuanto al préstamo de electrones. Aquí tenemos, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno tiene en su último nivel de energía 6 electrones. ¿Sí? Le hacen falta 2 electrones para cumplir el octeto. Son estos 2 que representé de otro color. Y el hidrógeno tiene tan solo un electrón. A él, para cumplir con la estabilidad, necesita solo un electrón. Entonces se ve la diferencia, la proporción diferente en cuanto a energía, porque el oxígeno necesita 2 electrones, 2, y el hidrógeno tan solo uno. Por lo tanto, es polar porque la energía se transfiere hacia un solo polo o se dirige más que todo hacia un solo lado. No quiere decir que toda la energía va a un lado, no, sino que la carga energética al equilibrarla va más hacia un solo lado. En este caso va más hacia el oxígeno porque requiere de 2 electrones.
En cambio, el hidrógeno tan solo requiere uno. A eso se le llama covalente polar, a diferencia de covalente no polar. En los enlaces covalentes no polares se realiza principalmente frente a dos elementos, dos átomos del mismo elemento. Acá tenemos el ejemplo de la molécula diatómica del oxígeno. Los dos necesitan la misma cantidad de electrones, ¿sí? Entonces los dos tienen la misma carga, por lo tanto la carga es equilibrada. No se dirige hacia ninguno de los polos, por eso es no polar. Los dos necesitan la misma cantidad de electrones para poder ser estables. Entonces no hay una carga energética que los dirija hacia alguno de los polos con más facilidad. Acá viene siendo la energía equilibrada. En eso se diferencia el enlace covalente polar y no polar. En cuanto a los enlaces metálicos son enlaces con los que se mantienen unidos los metales, los cuales toman una forma cristalina en la que los electrones forman una nube que se mantienen en conjunto. Estos enlaces metálicos únicamente se llevan a cabo mediante elementos metálicos. Esta nube que mantiene unidos los átomos permite que cuando se conduce electricidad o cuando se conduce calor se pueda llevar de un átomo a otro. Por eso es que los elementos metálicos son elementos conductores de calor y de electricidad con mucha facilidad, cosa que tal vez otros elementos, hablamos de los elementos no metálicos, no tienen esta propiedad porque al unirse no me conducen este tipo de propiedades químicas. ¿Listo? Bueno, en cuanto a los enlaces, los enlaces pueden también los enlaces se llevan a cabo mejor mediante algo que se llama electronegatividad. Entonces, la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos de poder atraer electrones hacia ellos. Entonces, los elementos que son más electronegativos son aquellos que se encuentran hacia la derecha de la tabla periódica y hacia la parte superior. Es decir, que si yo comparo, por ejemplo, el sodio que se encuentra en el grupo 1, lo comparo con el cloro que se encuentra en el grupo 7, va a ser más electronegativo el cloro, es decir, va a tener la capacidad de aceptar más fácil electrones en comparación con el sodio, porque tiene más fuerza, más energía en su núcleo para poder aceptar electrones, para poder tomar, absorber electrones de otros átomos, de otros elementos. Para ello, el señor Pauling diseñó una tabla para poder, de acuerdo a la diferencia de electronegatividad en los compuestos, determinar qué tipo de enlaces se formaban. Entonces, Pauling determinó la tabla en cuanto a la diferencia de electronegatividad, diciendo que si la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0,4, el tipo de enlace es covalente no polar. Si la diferencia de electronegatividad es de 0,5 a 1,7, el tipo de enlace es polar. Si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, el tipo de enlace es iónico. Pauling asigna valores a cada elemento de la tabla periódica que representa el poder de atracción de los electrones en un enlace químico. Quiere decir electronegatividad. Nosotros observamos en nuestra tabla periódica, encontramos el número de electronegatividad que presenta cada elemento. Entonces nosotros debemos remitirnos a nuestra tabla periódica y allí buscar cuál es la electronegatividad de cada elemento. Entonces, por ejemplo, en el caso de el cloro, ¿no? En el caso de este compuesto que voy a referirme, entonces, en ejemplo, el cloruro de sodio. Entonces el sodio, observando en la tabla periódica, tiene una electronegatividad de 0,93. En el caso de cloro, tiene una electronegatividad de 3,16. En este caso, entonces, para hallar la diferencia, resto la electronegatividad del elemento que tiene mayor menos la electronegatividad del elemento menor. Es decir, en este caso la diferencia me da de 2,23. Por lo tanto, remitiéndome a la tabla, me permite decir que el tipo de enlace es iónico.
el enlace que presenta el sodio y el cloro. De acuerdo a las características que dijimos inicialmente, coinciden porque el cloro es un elemento no metálico y el sodio un elemento metálico. Este tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Tan solo le hace falta uno, que se lo obsequia o se lo cede el sodio. Y otro ejemplo, en este caso, el oxígeno diatómico. Oxígeno tiene en su electronegatividad, según la tabla periódica, 3.44. ¿Sí? Al hacer la respectiva resta, se obtiene una diferencia de 0. Por lo tanto, remitiéndonos a la tabla de Pauling, si la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0, el enlace es covalente no polar. Quiere decir que aquí la carga está equilibrada, no va hacia ninguno de los polos. Por lo tanto, en este caso decimos que el enlace que se realiza en el oxígeno diatómico es un enlace covalente no polar. Bueno, esta es una pequeña introducción, entonces espero que observen los videos de la guía y lean el contenido que hay en ella para que puedan resolver las actividades propuestas. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré resolviendo durante el transcurso de los días en el correo electrónico. ¿Vale? Espero estén bien. Bye, chicos.